muy importante, amén, y se trata de algo que ha trascendido, ¿no? Y que también hasta el día de hoy nosotros tenemos que reflexionar en ello y conocerlo sobre todo. Vamos, antes de empezar, vamos a orar. Amén. Vamos a orar para encomendar al Señor este momento, porque sabemos que cuando la palabra de Dios es proclamada, hay una lucha, pero sobre todo hay victoria en Cristo Jesús. Oremos para que la palabra del Señor eh, no vuelva vacía, porque así lo promete su palabra. Su palabra no vuelve vacía. Vamos a ver. Padre amado, gracias te damos, bendito Dios, en esta noche. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos porque vamos a compartir el día de hoy tu palabra, Señor. Seas tú, Señor, ayudándonos a cada uno de nosotros. Seas tú, Padre amado, glorificándote. Seas tú, Señor, tocando, transformando vidas. Bendito Dios, a través de los años, bendito Padre amado, sea tu verdad en nosotros, Señor, la que nos guarda, la que nos sostiene. Bendito Dios, es tu palabra, Señor, viva y eficaz. Es tu palabra, Señor, la que no cambia. Bendito Padre Celestial, nosotros hemos sido creados para la alabanza de tu nombre. Oh Jesucristo, tú eres nuestro Señor y Salvador. Solamente tú fuiste el único capaz. Gracias, porque vemos en todas estas, Señor, nos mantenemos o somos sostenidos en esta vida. Ayúdanos, Padre amado, a poder dar testimonio de la fe que proclamamos vivir. Bendito Dios, que no solamente sea una fe teórica, sino que sea una fe práctica. Que seamos libros abiertos que nos puedan ver, Señor, con nuestras acciones, de lo que decimos es verdad en nuestras vidas. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos ahora entonces a empezar. Vamos a compartir unas diapositivas para luego aquí en esta mesa poder charlar. Amén. Porque estamos en una mesa aquí donde estamos hermanos en Cristo, pero también amigos que vamos a estar compartiendo acerca de las 5 solas. Amén. Voy a compartir pantalla y vamos a estar viendo acerca de este tema tan importante. Gloria a Dios. Pueden escribir en el chat, también pueden compartir la transmisión, por favor, compartan con sus contactos, etiqueten. Es un tema muy trascendental. Gloria a Dios. Así dice el título, las 5 solas de la Reforma, presentado por el equipo ministerial Selah. Amén. Las 5 solas. Es interesante, amados hermanos, que estas 5 solas no surgieron en un momento a otro, sino que se fueron dando a través, como mencionaba nuestro hermano Marco Antonio, a través de la historia de la iglesia. Ahora, la historia de la iglesia no inicia pues en el siglo XVII o en el siglo XVI, como podemos haberlo mencionado, ¿no? Con la Reforma, porque antes existían los pre-reformadores y antes de ellos los padres de la iglesia. Entonces hay toda una historia y hay todo un trasfondo en las cuales ellos lucharon, digamos así, para sostener o mantener estas 5 solas. Se formaron a través de la historia. Muy bien, entonces vamos a empezar por una pequeña introducción. Bueno, el contenido de esta presentación va a ser introducción, sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Perdonen que ya lo he escrito en latín, pero así está en el original. Ya luego lo vamos a traducir al español. Conclusión, reflexión, reto y bueno, la bibliografía de donde se ha obtenido toda esta información. Gloria a Dios. Empezamos por una pequeña y corta introducción. La Reforma Protestante del siglo XVI marcó un hito en la historia de la Iglesia, resaltando la centralidad
del Evangelio frente a las tradiciones humanas. Su esencia se resume en 5 declaraciones fundamentales conocidas como las 5 solas. Ahora, miren qué importante es esta parte. Son declaraciones fundamentales. Entonces, no solamente 5 solas, ¿qué son las 5 solas? A veces me han preguntado, ¿no? A hermanos mismos de la fe no habían escuchado estas palabras, ¿no? Bueno, se puede decir que son declaraciones que se han sostenido a través de la historia. Por ejemplo, tenemos estas 5 declaraciones fundamentales, conocidas como las 5 solas. Por ejemplo, sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Bueno, está en latín. En el español quiere decir solamente o solo la escritura, o sea, la escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Luego dice sola fide. ¿Qué es sola fide? Solamente la fe. La fe. Solo por fe somos salvos, ¿no? Por la fe, por medio de la fe. Entonces, miren qué interesante. La gracia, sola gratia, solo por gracia. Pablo decía, no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Miren, qué interesante. Mira, todo esto es bíblico. Está en la escritura. Solus Christus. Ajá. Recordemos en la época medieval, en la época de la iglesia, ¿verdad? Medieval, se tomaba en cuenta o se decía que el Papa, bueno, hasta ahora, es el mediador, ¿no? Es el mediador, el único mediador es ¿quién? El Papa. Entonces, la escritura no dice eso, la escritura dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre. Entonces entendamos que las 5 solas son declaraciones fundamentales en las cuales nosotros también declaramos porque son bíblicas. Luego dice, y soli Deo gloria. Solo a Dios es la gloria. Estas verdades condensan la teología bíblica de la salvación y siguen siendo relevantes para la vida cristiana actual. Y aquí es lo importante, hay un enlace, hay una secuencia, no se desconecta, porque esto trasciende hasta la actualidad, hasta nuestros tiempos. ¿Qué importancia tienen estas 5 solas? ¿Qué importancia tienen estas declaraciones? Bueno, vamos a desarrollarlos a continuación. Antes de pasar a la primera sola, quisiera, amados hermanos, hermano Marco Antonio, hermano Alejandro, que podamos aportar o ahondar un poco más acerca de esta pequeña introducción que he podido realizar y podamos hablar un poco más. Estamos en un conversatorio aquí entre hermanos y entre amigos. Adelante, hermanos. El tiempo es de ustedes. Adelante, hermano Marco Antonio. Bien, sí, con respecto a lo que justo comentaba hermano Joel, el trabajo de las 5 solas no es un trabajo que hemos visto solamente en el siglo XVI, bueno, en parte del siglo XVI, sino también que se ha ido forjando durante el tiempo. Tenemos, ¿no?, el Concilio de Trento, tenemos la Dieta de Worms, tenemos diferentes también reformadores, ¿no?, como Calvino, tenemos reformadores, ¿no?, como Edwards, Jonathan Edwards, que hablaron mucho acerca de la sola fide. Tenemos también a la sola escritura, que Lutero también lo decía y afirmaba, ¿no? Y la diferencia que tenemos, obviamente, entre la sola escritura, la prima escritura, la sola eclesia, la regula fidei. Entonces, son cosas que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, amados hermanos y conciervos, para poder entender la importancia de que estas solas forman parte del trabajo de muchos siervos que el Señor ha usado durante tanto tiempo para poder nosotros tener una estructura adecuada para la edificación de nuestra iglesia, ¿no? Esto no quiere decir que las 5 solas en sí sean un fundamento. Nuestro fundamento es Cristo, hay que tenerlo muy claro, la palabra de Dios,
Y estas 5 solas, lo relacionado con las diferentes características de estas, es la edificación que vamos haciendo poco a poco en nuestro fundamento que es Cristo. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes también puedan entender, ¿no? Porque lamentablemente muchos también dicen, no, voy a ceñirme a lo que dicen estas personas, ¿no? Y dejan de lado la enseñanza de la palabra del Señor. Y esto no es así. Nosotros tenemos que regularnos y guiarnos siempre por la palabra de Dios, y también tenemos que tomar en consideración a los hombres que el Señor ha puesto durante tanto tiempo, que nos han permitido quizás ver de una manera más clara o más estudiada en la base hermenéutica todo esto que el día de hoy vamos a presentar. Adelante, hermano Alejandro, maestro. Bien, buenas noches con todos. Bueno, este tema es muy importante. Hoy en día se está criticando mucho acerca de estas solas, sobre todo la sola escritura está siendo atacada y está siendo mal entendida en realidad. Sola escritura tendríamos que ver que no es solamente solo Biblia, es algo muy, siendo más específico en cuanto a sola escritura, nosotros como creyentes tenemos que entenderlo y saberlo explicar a personas que lo están criticando, ¿no? Algunos piensan que nosotros somos sola escritura, así es que no tenemos que leer ningún otro libro más, ¿no? Sin embargo, para nosotros la sola escritura no significa ser solo Biblia. Nosotros tenemos la sola escritura, pero también nos preparamos teológicamente, estudiando la historia, estudiando, como estaba diciendo nuestro hermano Marco Antonio, estudiamos la patrística, estudiamos la historia de la Edad Media, la historia de la Reforma. La sola escritura es para nuestra base de fe, pero además nosotros también somos estudiosos de otros libros, de otros temas que nos compete a nosotros para poder hacer defensa a la fe, ¿no? O sea, no nos cerramos a una sola Biblia, no somos solistas, ¿no? O sea, nosotros somos cristianos, creemos en la Biblia, lo usamos como base de nuestra fe, pero además nosotros estudiamos nos alimentamos de la historia, de la filosofía, de la ciencia, de la patrística, ¿no? Para poder explicar también la palabra de Dios con mucho más amplitud, con mucho más certeza, ¿no? Bueno, hay muchas cosas más que vamos a estar hablando, pero ese sería mi aporte en estos momentos. Gracias, gracias, amados hermanos. Sí, muy valioso el aporte de cada uno. Es interesante, ¿verdad?, que a veces se tergiversa o no se comprende bien y luego se critica cada uno de estos puntos. Y es importante aclararlos, y para eso es estos momentos en los cuales podemos hacerlo, y tenemos acá pues una mesa entre siervos del Señor, que podamos, por la gracia de Dios, poder aportar y poder dar, ¿no?, de lo que Dios también nos ha podido conceder, o lo que hemos podido a través de los años de servicio o ministerio, poder luego también compartir con los hermanos o el cuerpo de Cristo. Voy a empezar con la primera diapositiva. Muy bien, vamos a hablar de la sola escritura, que significa solo la escritura. Y ya lo mencionaban ustedes, amados hermanos. Antes se consideraba a los cristianos como ignorantes, en el sentido de que, bueno, los cristianos solamente van a la iglesia y no estudian, no se preparan. Muchas veces he escuchado esa expresión, pero no es cierto. Los siervos del Señor, aquellos que tienen ese sentir del llamado de Dios, también se preparan, y no solamente, digamos, en la Biblia o teología, sino que muchas otras ramas, ¿no?, en otras ciencias también, que luego todo ello aportan, porque sabemos que cuando nosotros nos preparamos es para servir al Señor con excelencia. En mi caso, yo me estoy preparando en lo que es
las ciencias formales como la matemática, por ejemplo. Estoy formando en ello y yo creo que eso va a poder aportar en mi formación, aparte de la teología, que también ya tengo formación de teología, va a aportar mucho en cuanto a la enseñanza. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo en este caso, ¿no? Cuando hablamos de sola escritura, no necesariamente solamente no leo otra cosa que no sea la Biblia. Claro que leo la Biblia, pero también me preparo y puedo leer otros libros. Muy bien, por ejemplo, acá vamos a mencionar, solo la escritura significa que la Biblia es la única autoridad, miren, autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. Todo debe ser medido, ya le mencionó nuestro hermano Marco Antonio, todo debe ser medido según la palabra de Dios. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, menciona, toda escritura es inspirada por Dios y suficiente, bueno, es una versión, para enseñar, corregir y guiar. Gloria a Dios. Entonces, acá mencionaba, por ejemplo, Calvino. Acá hay dos fechas, 1559, 1999. Una es en el original, 1559, y luego una reedición o una edición, 1999, está en español. En la página 78, él dice, le debemos a la escritura la misma reverencia que a Dios mismo. Claro, está una frase sacada de un contexto grande, pero esta declaración tiene verdad en el sentido de que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, merece reverencia. Gloria a Dios. ¿Qué podemos comentar de esto, amados hermanos? Hermano Marco Antonio, hermano Alejandro, acá ya nos podemos explayar. Ya presentamos la primera sola, que es la sola escritura. Adelante, hermano Marco Antonio. Yo continúo. Bien, con respecto a la sola escritura, justo lo decía el maestro Alejandro, hay que tener mucho cuidado con el soloísmo, ¿no? El cual lamentablemente vemos como distorsión clara que se puede dar, no solamente, y se ha dado ya en el catolicismo romano, yo también en algunas iglesias evangelísticas radicales. Es importante tomar en consideración esto porque tenemos que ver cómo esto se da a través del tiempo, ¿no? Lo que es la sola eclesia, la sola la prima escritura, la regula fidei, la sola escritura y el solo escritura, ¿no? Es importante tomarlo en consideración porque nosotros tenemos la sola escritura, que significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad, ¿correcto? Que va a regular ciertamente los preceptos, las regulaciones, normas y tradiciones que se van a dar a través del tiempo. Lamentablemente, en muchas ocasiones, ¿no? Las personas cuando buscan, tal como lo hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana, la ICAR, poner a una persona que interprete la palabra de Dios, a una sola persona, a una persona que es vicario de Cristo, o sea, que sea como Cristo, ¿no? Que utilizaron la prima escritura para ello, distorsionan después el término, ¿no? Y comienzan lamentablemente a incurrir en el error. Es por eso que la sola escritura, ¿no? Según lo que nos refirió Martín Lutero en ese entonces, es tratar de ver que la escritura sea la fuente única de autoridad y revelación, tomando en consideración, obviamente, todo lo que estaba relacionado con eh, los estudios, las tradiciones, todo ello importante, ¿no? Aquí es importante también tomar en consideración y mencionar, obviamente, ¿no? Que la sola escritura tiene también características, ¿no? Dentro de la palabra del Señor, como la infalibilidad, la inerrancia, tenemos lo relacionado también con
la parte de, eh, que la Biblia obviamente nos da, es algo, es una palabra viva, es una palabra viviente que está allí y que ha sido inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios, ¿no? Está en el pensamiento de Dios que es escrito por hombres. Entonces, eso tenemos que tomar en consideración. Hermano Alejandro. Bien. Bueno, buenas noches con los que se están conectando nuevamente. Estamos hablando acerca de las 5 solas. Bien, la sola escritura, hermano. A ver, porque lo primero que nos preguntan las personas que critican este término es qué significa para nosotros sola escritura, ¿no? Y hay que saberlo explicar ciertamente, porque si es que no le damos la definición precisa, pues nos van a hacer, como dice, caer, ¿no? En la trampa que después nos van a colocar. Bueno, para nosotros, como dijo muy bien nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Marco Antonio, la sola escritura es la base de nuestra fe, la base, la autoridad, ¿no? Eh, para nosotros es la máxima autoridad en cuanto a doctrina, en cuanto a conducta, en cuanto a fe, ¿no? Es la máxima autoridad. No es una persona. Ahora, después de la reforma, esta autoridad de la sola escritura o de la Biblia, de la palabra de Dios, va a caer sobre una persona, como estuvo diciendo nuestro hermano Marco Antonio, ¿no? Entonces, ya no va a ser la máxima autoridad de nuestra fe, ya no va a ser la Biblia, la palabra de Dios, sino va a ser una persona. Y así como la sola escritura es infalible, esa persona va a ser infalible, ¿no? Entonces, para ser más claro, el papado, ¿no? De esa época. El papado va a tomar, va a reemplazar la autoridad de la sola escritura. Y eso va a ser el gran problema que va a tener hasta hoy la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para nosotros como cristianos evangélicos, ¿no? O como los que seguimos los pasos de la Reforma, entendemos que la sola escritura significa para nosotros la palabra de Dios como la máxima autoridad de nuestra fe, de nuestra doctrina y de nuestra conducta, ¿no? Es la máxima autoridad. No hay otra autoridad sobre la escritura. Como dice Lutero ahí, perdón, Calvino, le debemos reverencia a la escritura como si fuera Dios mismo. Hasta ahí mi aportación. Continuamos, hermano Joel. Amén, gloria a Dios. Sí, miren qué importante es saber acerca de la escritura. Y miren, un testimonio de parte de mi familia, por ejemplo, y eso ha pasado a través de la historia. Sabemos que la Iglesia Católica ha querido impedir que la escritura pueda llegar al pueblo, ¿verdad? Sabemos que se escribió en una lengua que ahora es muerta, como el latín, para que no pueda llegar, digamos, a los diferentes. Recordemos que el Imperio Romano pues había conquistado muchos pueblos y estos pueblos tenían otras lenguas. Y la escritura no podía llegar a ellos por causa de que estaba en un idioma y no había sido traducido todavía a otras lenguas. Y miren qué importante es recordar aquí el Pentecostés, ¿verdad? Cuando hablamos del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que cuando vino el Espíritu Santo con un viento recio, se pusieron en las cabezas como lenguas de fuego y empezaron a hablar ¿qué? En otras lenguas. ¿Y a qué hablaban? Hablaban los misterios, las maravillas de Dios. Entonces, desde ahí vemos que la palabra de Dios tenía que llegar y porque ya ahí está escrito la gran comisión, ir y predicar a toda criatura, ¿no? A todos los pueblos, a todas las etnias, a todas las lenguas. Así que la palabra de Dios tenía que llegar a ellos. Y así como pasó en Pentecostés, esta escritura también tenía que llegar a esos lugares. Entonces, qué maravilloso es. Mi mamá, por ejemplo, mi madre, es una mujer que ha vivido, digamos, en el campo y ella no ha tenido la oportunidad de poder
estudiar en una escuela. Como yo creo que como muchos casos hay así, en provincia son analfabetos en el sentido que no han tenido instrucción ni de primaria ni de secundaria. Y mi madre me cuenta que ella aprendió a leer y escribir leyendo la Biblia. La Biblia. Y así hay muchos casos. Pero para que la Biblia llegue al pueblo, hay una historia, ¿verdad, hermano Marco Antonio, hermano Alejandro? Hay una historia. Cómo muchos hombres dieron su vida para que esta escritura llegara a estos pueblos. Así que la palabra de Dios es maravillosa. Hay muchas personas que reciben con alegría una porción de la escritura. Una pequeña porción ya se alegran porque nunca había podido tener en sus manos esta revelación o esta palabra de Dios. Así que valoremos a nuestra escritura, a nuestra palabra, y no caigamos tampoco en ello de que ha pasado, no sé si ustedes, amados hermanos, ha pasado y que a veces dejamos nuestra Biblia abierta en nuestra sala, no sé, algunos ponen, o agarran la Biblia y lo ponen debajo del colchón, no lo sé, pensando que la Biblia es un amuleto, cuando la Biblia no es un amuleto, sino que el contenido, la escritura, la revelación que está ahí, esa es palabra de Dios. Y hay que ponerla por obra en nuestra vida. ¿Qué podemos comentar de esto, amados hermanos? Antes de pasar al siguiente sola. Bueno, yo quisiera Adelante. comentar justo los que conocen, tenemos acá un apologista cristiano, ¿no? Que se llama Edgar Pacheco, el cual también habla acerca de estos temas relacionados y nos dice, ¿no? La importancia de la ontología dentro del parte de la infalibilidad de la escritura, ¿no? ¿Por qué la escritura entonces tendría que ser, ¿no? Infalible y la autoridad final? Entonces, obviamente nos da cuatro características importantes que quisiera compartirles. Una de ellas es la que la Biblia es infalible por inspiración, ¿no? La escritura no es infalible por sí misma, sino por haber sido soplada por Dios. Es el Theopneustos, ¿no? Que es el soplo de Dios. La escritura es el soplo de Dios. La siguiente es una infalibilidad singular porque la escritura participa de la perfección divina de manera única como depositaria directa de la revelación. O sea, la Biblia es la revelación directa del Señor. El tercera es infalibilidad por origen. La autoridad de la palabra no proviene de su recepción o conservación por la iglesia, sino de su origen en Dios mismo, porque Dios es verdad. Dios obviamente es el ser supremo. Entonces eso tenemos que entenderlo. Y también hay infalibilidad extensiva porque su participación es extensiva, no contingente. Eso quiere decir que no depende de ninguna circunstancia para validarse. La palabra de Dios, la escritura, se valida por sí misma. ¿Correcto? Entonces eso tenemos que tener muy importante. ¿Por qué? Como usted decía, hermano, en 2 Timoteo 3:16, no es inspirada por Dios, soplada. No es como que fue el soplo de Dios, ¿no? Entonces, no, obviamente, no es que la iglesia otorgue infalibilidad, ¿no? A la escritura, sino que ya la escritura pues, por sí es infalible porque es un soplo de Dios, ¿correcto? Entonces tenemos que tomar en consideración bastante, ¿no? Porque lamentablemente en muchas ocasiones nos pone, ¿no? Siempre, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas que te puede hacer una persona de la Iglesia Apostólica Romana, dice, si la escritura es la única autoridad infalible, pero necesita interpretación, ¿no se convierte el intérprete en una autoridad infalible? Y si hay múltiples interpretaciones, ¿quién tiene la razón sin un magisterio infalible que decida? Entonces es importante tomarlo en consideración, porque siempre te van a decir, ¿no? Ah, no, pero siempre alguien tiene que interpretar, ¿no? Tiene que ser algo, ¿no? Entonces no es así, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, la respuesta que se puede dar, según nos dice aquí Edgar Pacheco, es que toda autoridad escrita requiere interpretación. Esto incluye la constitución de un país, los contratos legales, los tratados científicos, y sin embargo, no decimos que todo esto es inútil o que necesitamos un intérprete infalible para cada texto. Lo que hacemos es aplicar principios objetivos de la interpretación, como la gramática, el contexto, la intención del autor, etc. Lo mismo aplica a la Biblia. La Biblia es infalible por sí misma, que una persona puede interpretar que esta persona, que este intérprete obviamente no es infalible, este intérprete puede fallar, pero que el intérprete falle no significa que la escritura sea infalible. Entonces, a eso tenemos que
que tomar en consideración, ¿no? Es importante, para eso está la hermenéutica, la exégesis,